Buenos días o buenas tardes, según sea en qué momento ustedes escuchen esta clase o esta charla. Eh, Nos estamos adaptando a esta modalidad de esta problemática internacional, nacional y universitaria de dar clases y de no detener el sistema de enseñanza. Lo que hoy vamos a ver es en grandes líneas en qué consiste la ingeniería hidráulica, en qué cuáles son sus campos, cuáles son sus motivaciones, queremos transmitirles algunas experiencias, etc. La primera charla, soy Sergio Alicia, director de carrera de Ingeniería Hidráulica, profesor de materias de planificación del manejo hídrico y de máquinas hidráulicas. Y la manera que les voy a contar, los alcances que tienen para trabajar o para desempeñarse profesionalmente a lo largo de su vida y también en estos 5 años que van a estar acá en la universidad, cuáles son los campos de trabajo de ingeniería hidráulica, cuáles son las líneas de investigación, cuáles son los desafíos, qué necesita el país, etcétera. Pero lo voy a hacer a través de un caso, obviamente que no elegimos un caso cualquiera, elegimos un caso muy emblemático, como va a ser los aprovechamientos hidroeléctricos en el río Santa Cruz. Porque las presas, poner una presa en un río prácticamente y generar energía hidroeléctrica prácticamente toma todos los campos de la ingeniería. Por eso hemos elegido este. Y esto lo hemos elegido en un contexto también de, como dice el título, lo posible es lo sustentable. Nuevo paradigma para un viejo proyecto hidroeléctrico de la Patagonia Argentina. La ecohidrología en grandes emprendimientos hidroeléctricos. También hemos elegido este estudio de caso por el hecho de que el ambiente, el medio ambiente o la hidrología tienen mucho que ver con el agua. La hidrología o la hidráulica primero es una ciencia puramente del agua y el agua es tan vital que unos productos químicos, cuando tuvieron agua y oxígeno, apareció la vida. El agua es parte de la creación de la vida. Y luego es una ciencia que permitió producir gran parte de los alimentos y gran parte de las sociedades que crecieron al costado de un río, como Egipto, como muchos ejemplos. Y por otro lado también, cuando un rey quiso saber si tenía oro o no tenía oro, la ciencia del agua estuvo presente. Entonces, el entendimiento del agua tiene todas las ecuaciones más complejas que también existen en los sistemas, porque el agua se mueve y el agua tiene dentro de sus componentes, cuando se mueve, eh, una de las cosas que es todavía en estudio y todavía con modelos que se aproximan, pero que no logran explicarlo definitivamente, porque todavía tienen variables aleatorias, como es la turbulencia. Entonces, la complejidad a veces de las ciencias del agua es que el agua se mueve, genera movimientos, y eso lo hace más compleja, y le hace generar muchos fenómenos que tenemos que ir entendiendo. Y la otra gran parte es la hidrología, que es la otra parte de la hidráulica, que es el ciclo del agua en la naturaleza. Por eso la hidrología, de que es no más ni menos el ciclo hidrológico cuyo pulmón es el sol, cuya energía, cuyo motor, ¿no? Cuyo motor es el sol, es quien nos permite describir qué hace el agua en la naturaleza, cómo se mueve el agua en la naturaleza, etc. Esta foto que vemos, que ahora la vamos a ver con más detalle, esto es un video, pero no está puesto el video por una cuestión simplemente de que no podemos subir espacios tan grandes. Pero esta belleza es el glaciar Perito Moreno,
¿Por qué es tan bello el glaciar Perito Moreno para quien no lo conoce? Sí, porque es un glaciar uno de los pocos que avanza, que se viene hacia adelante y en un momento choca con la península de Magallanes y genera la separación de dos lagos, el lago Argentino, que es uno de los lagos más profundos del mundo, si no el más profundo del mundo, pero como no se conoce, se sabe que es muy profundo, y el lago Rico, aguas arriba, que cuando el glaciar Perito Moreno lo separa, uno de ellos, el lago Rico, crece muchos metros, porque embalsa el agua que no puede ir al lago Argentino, y en algún momento ese crecimiento produce una rotura y es uno de los fenómenos más bellos del mundo, que viene gente de todos los lugares para ver lo que se llama la rotura del glaciar Perito Moreno. En este escenario, que es el lago Argentino, nace el río Santa Cruz y unos 80, 90 kilómetros después de que se inicia el río Santa Cruz, se va a hacer una obra que nos va a permitir mejorar nuestro sistema energético y otros a 100 kilómetros más abajo una segunda obra, de 100 kilómetros de la primera, una segunda obra que nos va a permitir crecer en el sistema energético argentino. Una de las cosas que hace la ingeniería hidráulica es entender, diseñar, construir todo lo que tiene que ver con energía hidroeléctrica. El país tiene una matriz energética complicada, complicada en el sentido de que le cuesta sostenerla porque no es un país con riqueza de hidrocarburos, y hoy por hoy el 62% aproximadamente, esto obviamente que no es un número fijo, el 60%, 65% depende de la energía térmica, que es petróleo, que es gas. Solamente es del orden del 30% hoy en la actualidad es hidroeléctrico. Lo nuclear está entre el 5% y las energías renovables, que son solares, eólicas, biomasa, del orden de un 2%. Esa matriz a Argentina le cuesta mucho sostenerla, porque mayoritariamente hay un recurso que es el petróleo, que es escaso, que no es un gran país productor de petróleo. El petróleo de Argentina tiene un alto costo de obtención. Entonces se planteó hace un tiempo, para el 2025, obviamente esto se va actualizando todos los años, que el 50% de la energía que produce el país debería ser renovable. Y una de las fuentes de energía renovable, obviamente, que es el agua, que es mucho más grande que las otras fuentes porque la densidad del agua es 1000. Cuando vamos a ver energías eólicas o solares son sumamente útiles, sumamente necesarias, pero tienen una escala inferior a lo que puede producir una central hidroeléctrica. Este es el mapa, el que estamos viendo ahora, de las centrales hidroeléctricas. El de la izquierda es el mapa actual y el de la derecha es el mapa hidroeléctrico que tiene en carpeta la República Argentina, en algún caso coordinadas con Paraguay y otros coordinados con Brasil, para hacer crecer la matriz hidroeléctrica y poder volver, como lo fue hace muchos años, a un país que tenga una producción del 50% aproximadamente de energía hidroeléctrica, que es una energía renovable. Como vemos en el mapa, hay grandes zonas de producción, como es toda la cuenca del Comahue, lo que abarca Neuquén y Río Negro. Otra gran zona es todo lo que es Cuyo, que es Mendoza y San Juan. Otra gran zona es la Mesopotamia, donde están las dos más grandes centrales que tiene Argentina. Una es Yacyretá, la más grande, la tiene compartida con Paraguay, y la otra es Salto Grande, que es la segunda en tamaño y la tiene compartida con la República Oriental del Uruguay. Este mapa es un objetivo. Hoy por hoy se están construyendo en el río Santa Cruz dos grandes represas, una Condor Cliff y la segunda, la Barrancosa, que permitirían incrementar en un 5% la potencia y en un 4,5% la energía del sistema hidroeléctrico o del sistema eléctrico de Argentina.
¿Cómo se gesta esta historia? Bueno, viajamos imaginariamente al río Santa Cruz, como lo indica la transparencia, ah, y vemos que tenemos unos campos de hielos patagónicos del sur, son los hielos continentales que están todo el año, son la carga que permite eh, producir el movimiento de los glaciares. Luego el lado argentino, que es el lago donde va a nacer el río Santa Cruz, el río Santa Cruz y sale a un estuario que es un caso particular también porque acá en este estuario donde el río Santa Cruz va a desembocar al océano Atlántico, se produce una mezcla de agua salada y agua dulce eh, que todos los días sube y baja la marea del orden de 6 a 9 metros según la época del año y genera una fauna bastante particular en ese lugar, que lo vamos a mencionar. Acá vemos los dos extremos del río Santa Cruz, el lago argentino, es donde se nace y donde tenemos el glaciar Perito Moreno. A lo largo del río Santa Cruz, que aproximadamente unos 350 kilómetros, y en el otro lado el estuario del río Santa Cruz, que son dos cosas que vamos a comentarlas y que van a producir una variación importante en cómo se puede lograr aprovechar un río para obtener energía. La historia del río Santa Cruz, y esto es otra de las cosas que les muestro para que vean los alcances de la ingeniería hidráulica, con quien compartimos cosas para poder entenderlo. Una de las grandes cosas que compartimos es con la geología. Cada vez que queremos hacer una obra de importantes dimensiones, como es una presa es un cierre que le vamos a producir a un río. Le vamos a poner una pared para que guardar agua y para poder manejar el agua para generar energía. No solo guardarla, sino le vamos a construir la presa para que nos permita almacenar energía y esa transformarla en energía eléctrica. En esta cuestión de la geología, de la historia de todo el río de Santa Cruz, Darwin la describe como una de las geologías más ricas del mundo. Por eso es muy interesante. Hasta aproximadamente la mitad del río Santa Cruz hubo lenguas de glaciares que avanzaron, generaron esa estructura, esos valles, generaron muchas remociones, generaron muchos volcanes, etcétera, que le han dado una particularidad muy especial o muy diferente a muchas de las otras cuencas de río. Darwin le dedicó muchos escritos al río Santa Cruz, que son muy interesantes de leer y que están disponibles. Esta es otra foto que dibujó él de cómo era el escenario por donde escurría el río Santa Cruz. En particular esta foto tiene, por las descripciones que nosotros podemos visualizar, tiene una importancia de que en el segundo valle o en el segunda B que se ve acá, que estoy indicando, es donde se va a hacer uno de los cierres. Por eso es tan interesante este dibujo que hizo Darwin para nosotros. Él pasó en 1780 y pico. Algunas piedras obviamente cambiaron su forma, pero es conocido que Darwin dibujaba con mucha precisión. En esta transparencia nueva, la historia de un aprovechamiento hidroeléctrico, para que ustedes tengan dimensiones de lo que estamos hablando. Se empezó el primer proyecto en el año 1974. En el 2000 y no se pudo concretar porque la Patagonia era un gran desierto, no tenía ni poblaciones. Entonces, ¿para qué íbamos a hacer semejante obra? El norte, que era el que consumía energía, el norte para ellos es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe.
estaba muy lejos para poder hacer líneas en el año 1970. Por lo tanto, se estudió, se planificó y se dejó preparado, pero no se concretó. Recién en el 2008 se vuelven a hacer nuevas investigaciones porque esas nuevas investigaciones estuvieron muy ligadas a que geológicamente iba a ser un tema complicado el aprovechamiento del río Santa Cruz, cuestión que fue tal cual, o es tal cual. Geológicamente, para poner una presa requiere de una de las ingenierías más exigentes del mundo que han hecho presas. No digo la más exigente, pero sí una de las más exigentes. Y dicho por hoy 5 expertos internacionales que han venido a dar su opinión de cómo se tiene que terminar haciendo la obra. En el 2011 se produce una primera licitación internacional que se termina adjudicando a un consorcio de empresas chinas y argentinas. Y en el 15 de febrero del 2015 se inicia la obra, pero en ese inicio de la obra, ni bien comienza, se tiene que generar cambios en el proyecto porque los temas ambientales no tienen el mismo tratamiento en el 2015 que en 1974. Y esos cambios eran simplemente para cumplir el propio contrato que habían firmado entre las empresas y el Estado Nacional. Ese primer cambio es el nivel del embalse, que es el dato más importante en cualquier obra hidroeléctrica. Y el segundo cambio que se tiene que producir un año después es el número de turbinas. En 1974, las dimensiones que tenían las obras de Condor Cliff y la Barrancosa, que es la segunda, era que el nivel del lago llegaba a 205 y la potencia que iba a producir la central hidroeléctrica era 1750. La segunda obra, el nivel del lago llegaba a 127 y la potencia que tenía que producir la obra era 750 megavatios, con lo cual daba una potencia instalada de todo el sistema de 2500 megavatios. Sin embargo, en el 2008, con nuevas investigaciones geotécnicas, se produce un cambio fundamental, que 205 era una cota que utilizaba el lago argentino como embalse. Y ya en el 2008 las cuestiones ambientales ponían limitaciones a que no era posible. Entonces se bajó a 1780, 178,90 el nivel del lago de la primera represa, que también había cambiado de nombre y se llamaba Presa Presidente Néstor Kirchner. Obviamente que el cambio de nivel, el nivel es la energía potencial, es decir, la energía de la posición que va a tener el agua. Entonces, la potencia, en lugar de ser 1750, pasó a ser 1140. Y la segunda central, cuya potencia era de 750, pasó a ser de 600, porque también el nivel de embalse se debió bajar a 112. Este primer gran cambio en el proyecto se debe a que el lago argentino no debería usarse como embalse, porque es un lago que tiene varios glaciares. El Perito Moreno es el más conocido, el Espegazzini y el Uppsala son muy conocidos, pero, y son tan grandes como el argentino, nada más que no están en avance, pero después tiene una cantidad enorme de pequeños glaciares, toda esa cuenca. Entonces, el Perito Moreno está considerado también una de las protecciones de la humanidad, una de las bellezas de la humanidad, por lo tanto hay organismos internacionales que también fiscalizan. La licitación se bajó para que el lago argentino no se vea modificado por las oscilaciones del embalse. Sin embargo, en el 2011 con la licitación se tiene que analizar
el nivel del lago argentino, y se tiene que revisar en el 2016 también la cantidad de turbinas que va a tener. Ambas cosas llevaron a que, en definitiva, también se tuvo que bajar la potencia por la cantidad de turbinas. Esto respondía a un tema económico, de poder tener que reducir los costos de la obra a igual cantidad de energía producida, cosa que era posible. Y se hicieron los cambios en el embalse de la cantidad de turbinas. En lo mismo, en el segundo embalse se pasó de 5 turbinas a 3 turbinas y obviamente se redujo el caudal que pasaba por las máquinas y la potencia total, que antes era de 600 megavatios, pasó a ser de 360. En ninguno de estos casos se vio modificada la energía, simplemente la potencia. Hay Este es el layout de Cornwall Cliff, es decir, un esquema de cómo iba a ser la obra. Un embalse, una presa construida con los materiales propios del lugar, una presa que se llama CFRD, que es cara de concreto en inglés, y presa, dams, de roca del lugar. Acá tenemos el vertedero, donde estoy indicando con el mouse, que es el lugar donde se debe de dejar pasar las crecidas, ¿no? Cuando la ingeniería diseña interponer una presa en un río, lo único que tiene que garantizar es que cuando vengan esas grandes crecidas no haya un efecto peor que el natural. En general no lo hay, porque un embalse nos permite lo que se llama laminar una crecida, es decir, reducir el caudal que va a salir. Y luego está la central hidroeléctrica con 5 turbinas, que es la que permite transformar esa altura o esa energía que está en la altura de la columna de agua del embalse en energía mecánica, primero a través de una turbina y luego de la energía mecánica con un generador a energía eléctrica, y de ahí ir con las líneas a los sistemas interconectados.